Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Un día más acá con la bendición de poder estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Hoy vamos a estar reflexionando en Apocalipsis 9, versículos 1 al 21. Siguiendo con las descripciones de las 7 trompetas, en este capítulo vamos a ver la quinta y la sexta. El quinto ángel toca la quinta trompeta. En la visión, Juan ve a una estrella caer del cielo y le fue dada la llave para abrir el abismo. Hay discusiones sobre si acá se está refiriendo a Satanás mismo, a un ángel caído o a un ángel bueno que sirve al Señor. Sea cual sea la conclusión, se le es dada la llave, está bajo la autoridad de Jesús. Lo que termina pasando es que el abismo es abierto para traer castigo a los pecadores. Y lo que sale del abismo es un humo que oscurece el sol y el aire. Como vamos a ver, esto hace referencia a lo que decía el profeta Joel. Así como el profeta había anunciado una plaga de langostas que representaban el juicio de Dios, vemos lo mismo pasando en este capítulo. También nos recuerda que las langostas habían sido parte de las 10 plagas de Egipto. Del humo salen estas langostas y les es dado poder como el poder de escorpiones. Acá podemos ver que no se trataban de langostas literales, o por lo menos no comunes, porque en el Antiguo Testamento o en escritos judíos los escorpiones estaban asociados con los demonios. Estas langostas no comen nada de lo verde, ningún árbol, ninguna planta, como podría esperarse de ellas, sino que atacan a todos los que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Este sello es dado solamente para los creyentes, los que están bajo la autoridad y soberanía de Dios, destinados a su reino. En Cristo tenemos la seguridad de la presencia protectora de Dios. Por el otro lado, los que no creen en el Señor, ellos van a sufrir su ira. Van a ser torturados por estas langostas, pasando por un tormento tanto espiritual como mental, pero no van a morir aún. Van a desear la muerte, pero ella se va a apartar de ellos. En los versículos siguientes, Juan nos da una descripción algo extraña de cómo son estas langostas. En síntesis, podemos afirmar que están listas para la batalla, son un ejército de terrible poder, son criaturas que nos resultan difíciles de entender y de terror al mirarlas. Son feroces en sus ataques contra aquellos que no tienen el sello. Y tienen un rey sobre sí, que es llamado el Destructor, Satanás mismo. Como dijimos, todo esto sucede bajo la autoridad de Dios, bajo su control, anunciando el juicio contra aquellos que viven y adoran el pecado. No tenemos que llegar a la conclusión que de alguna forma Satanás es independiente y Dios deja que él haga lo que le plazca. En definitiva, tanto Satanás como los demonios actúan bajo la soberanía y autoridad de Dios. Dios, quien puede usar hasta las fuerzas del mal para llevar a cabo su voluntad. Y no hay que pensar que esto es una contradicción con su santidad, sino que nos muestra que por medio de estos agentes, Él hace justicia al castigar la rebelión y el pecado. Por otro lado, aún con toda esta visión desastrosa y terrible, como también dijimos, en Cristo tenemos la seguridad de la presencia protectora de Dios. No tenemos miedo del mal porque a pesar de las catástrofes, ya sea en nuestra vida o en nuestra muerte, tenemos una esperanza fundamentada en Cristo, quien intercede por nosotros. Tenemos la certeza de que no vamos a caer en su juicio o en su ira. Pero aún estando seguros en Cristo, no nos podemos dejar estar. No podemos abusar de Dios. Tenemos que seguir atentos a vivir vidas santas, conscientes de las graves consecuencias que traen el pecado y el rechazo hacia Dios. Justamente porque somos salvados por Dios, nuestra responsabilidad es la de vivir bajo su autoridad, vivir vidas santas. Luego Juan nos cuenta que vio al sexto ángel tocar la sexta trompeta. Oyó una voz salir de los 4 cuernos del altar de oro que estaba frente a Dios. El altar nos recuerda el capítulo anterior relacionado con las oraciones de los santos. La visión se refiere al poder completo de Dios que sale de su presencia, el poder que usa en respuesta a las oraciones. Desde el altar Dios le dice al sexto ángel que
desate a los 4 ángeles que están junto al río Éufrates. Esos ángeles no son de los buenos, sino que actúan como fuerzas de vuelta del mal. Si vemos en el Antiguo Testamento la tierra al norte del Éufrates, o simplemente al norte, casi siempre designaba que de aquella área venían ejércitos de destrucción. El pasaje nos dice que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año para que matasen a una tercera parte de la población. El punto de especificar tanto el tiempo, tanto este hecho del tiempo nos habla una vez más que todo está bajo el control y la autoridad de Dios. Él se encarga de los tiempos. El tamaño de este ejército era de 2 miríadas de miríadas, o sea, aproximadamente 200 millones. Más allá de que si este número es exacto o no, el uso de miríadas en verdad suele denotar simplemente que se trata de una innumerable multitud, un ejército incontable. Entonces, así como las langostas, ahora Juan nos da una descripción de estos soldados y sus caballos. Otra vez se tratan de seres feroces y terroríficos, difíciles de entender, bastante extraños. La muerte que traen es la separación misma de Dios, una muerte eterna, tanto física como espiritual, dirigida específicamente hacia los idólatras, perseguidores de la iglesia que ya estaban muertos espiritualmente. Su muerte venía de lo que salía de la boca de los caballos: fuego, humo y azufre. Por un lado, podría estar haciendo referencia a varios tipos de enfermedades, como plagas, pero también podría tratarse de mentiras y engaños que llevan al juicio. Esto ya se estaba dando en los tiempos de Juan, en las distintas iglesias, con la actividad de falsos maestros que afirmaban algún tipo de idolatría para los cristianos, que llevaba a los cristianos a la idolatría. El hecho de que caigan en las mentiras son parte del juicio de Dios. Lo que los demonios van a hacer es intensificar los engaños en los no creyentes. Además, el poder no solo salía de sus bocas, sino de sus colas, que Juan compara con colas de serpientes. Y como sabemos, las serpientes que son también conocidas como símbolos de engaño. Así es como estas mentiras y engaños llevan a los no creyentes al juicio final de Dios, hacia la muerte física y espiritual. Pero al ver los últimos versículos, vemos que Dios tiene un propósito redentor en todo esto. Que al ver la destrucción del juicio, los no creyentes puedan volverse a Él en arrepentimiento. Pero los que se mantengan duros de corazón no se van a arrepentir, sino que van a seguir apegados a su idolatría. Así como sus dioses no pueden ver, ni oír, ni caminar, así tampoco ellos pueden ver, ni oír, ni caminar espiritualmente. Relacionado a la cultura idólatra de aquel momento, tampoco se arrepienten de sus homicidios, sus hechicerías, sus inmoralidades sexuales y sus robos. Primeramente vimos que estas criaturas actúan por medio de la mentira y el engaño, por medio de falsos maestros que promueven la idolatría y el rechazo hacia Dios. Una vez más tenemos esta advertencia de estar sumamente atentos ante las herejías o falsas enseñanzas. ¿Cómo reaccionamos ante ellas? ¿Las tratamos como el grave problema que son? ¿O son meras especulaciones humanas y no reconocemos el impacto espiritual que pueden llegar a tener? La respuesta a cómo lidiar con ellas la encontramos claramente en la palabra misma de Dios, en Jesús, quien es la verdad. Es a través de Él, de conocerlo a Él, que somos fuertes para combatir y vencer estas mentiras. Pero si nos mostramos pasivos ante ellas, entonces si nos mostramos pasivos ante ellas, las estamos tratando como nada, las estamos subestimando seriamente. Por otro lado, vemos cómo Dios sigue teniendo la autoridad sobre su castigo hacia los malvados. Pero Dios, al anunciar su juicio, abre una oportunidad para que volvamos a Él en arrepentimiento. Como podemos ver, incluso hoy en día van a haber muchas personas que van a seguir rechazando a Dios, cegados por lo que el mundo les ofrece y las mentiras que proclama, apasionados y enamorados de esas mentiras. Pero este pasaje
tiene que llevarnos a rendirnos ante Dios y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, porque solo en Él encontramos tanto satisfacción, el gozo y nuestra seguridad. Que Dios los bendiga y que continúen bien la semana. Nos vemos.